Los ángeles son seres celestiales cuyo trabajo principal es el de actuar como mensajeros de Dios. Ellos vienen en nuestra ayuda y si aprendemos a confiar, abrimos nuestro corazón a las cosas de Dios. De esta forma, podríamos recibir mensajes, revelaciones y conocimientos por parte de estos ángeles. Los ángeles nos ayudan a aprender de la naturaleza, de nuestras experiencias y sobre los designios de Dios. Nos traen conocimientos especiales para cada una de las cosas que hay en nuestras vidas y en este planeta. Los ángeles nos abren los ojos a instantes de maravilla, a oportunidades maravillosas, a personas ejemplares. Nos alivian el corazón, siembran emociones en nosotros, nos aconsejan y nos ayudan a descubrir nuestro verdadero poder y misiones en la vida. Tales características hacen que definitivamente uno quiera entablar comunicación con ellos. Pero desafortunadamente no es tan sencillo como tomar nuestro teléfono móvil e intentar llamarlos. Los ángeles nos reconfortan, se sientan tranquilamente a nuestro lado, permitiéndonos cambiar nuestro sufrimiento en puentes de consuelo y esperanza. Pero, si nosotros no somos conscientes de ello, si no podemos sentirlos, escucharlos, entonces jamás podremos obtener su ayuda de manera efectiva. Los ángeles, así como los demonios, pueden habitar casi cualquier lugar. Están en todas partes y se manifiestan de muchas formas. Sin embargo, es difícil para nuestro entendimiento humano darnos cuenta de que están ahí para nosotros, de que Dios los ha enviado para servirnos de guías. Es por eso que el día de hoy he traído para ustedes una guía para saber cuáles son estas señales de que hay ángeles cerca de nosotros, en nuestro hogar, nuestros caminos o simplemente persiguiéndonos. Si sospechas que hay un ángel detrás de ti, entonces esta guía te ayudará bastante. Yo soy el documentalista y esto es 5 señales de que hay ángeles en tu hogar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Orbes de luz. Muchas veces los seres de luz alteran en su paso el espacio físico, pudiéndose manifestar en forma de luz. Este es un efecto conocido como orbes. A veces aparecen en fotografías o son vistos por personas que se preguntan si estas luces, gloriosamente hermosas, representan la presencia de ángeles con ellos. Es posible que así sea. Muchos angelólogos afirman que los ángeles viajan a nuestro mundo de esta manera. Sería como una especie de alma que contiene sus espíritus y que tienen la capacidad de viajar muy rápido, siendo estos como campos de energía electromagnética que contienen energía angelical, la cual aparece a los humanos en forma de luz. Estos orbes angelicales u orbes espirituales suelen viajar por el universo a una frecuencia vibratoria más alta que la que los humanos podemos percibir en nuestros campos de visión naturales. Pero, si elevamos nuestra vibración lo suficiente,
entonces podremos verles. Número 2. Plumas en lugares inesperados. Es normal que tus ángeles de la guarda te dejen plumas en lugares inesperados. Por ejemplo, en tu cama, en tu bolso o cartera, en la entrada de tu casa, en el camino por el que transitas para ir a cualquier lugar, aún sabiendo que no tienes aves cerca de tu espacio. Las alas, que a veces presentan a los ángeles cuando se aparecen a los seres humanos, sirven como símbolos de poder y el cuidado amoroso de Dios hacia las personas. En el Salmo 91:4 dice de Dios que Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. El mismo Salmo menciona más adelante que las personas que hacen de Dios su refugio, confiando en Él, pueden esperar que Dios envíe ángeles para ayudar a cuidar de ellos. El versículo 11 dice: porque Dios mandará a sus ángeles respecto a ti, para que te guarden en todos tus caminos. Así es que, si comienzas a encontrar plumas en lugares inesperados, entonces guárdalas, ya que esto significa para tu ángel que has decidido aceptarlo en tu vida. Número 3. Los aromas. La presencia de los seres de luz, como ya se dijo, altera muchas veces el espacio físico, lo cual les permite manifestarse de diversas formas maravillosas. Y una de estas formas es el aroma. El aroma puede ser una experiencia grata o ingrata. Por ejemplo, muchas veces cuando en la demonología nos referimos al diablo, a menudo trae consigo la descripción de un ambiente con olor a azufre, es decir, un olor desagradable. En cambio, con los ángeles sucede lo contrario. Desprenden o emanan un olor muy agradable. De este modo, si de repente sientes aromas cautivantes y satisfactorios, como olor a flores, café, vainilla, inciensos o cualquier otro aroma que no tienes en tu hogar y que no has rociado al ambiente, entonces es una clara señal de la presencia de un ángel. Número 4. El comportamiento de los animales y los niños. Si tus mascotas se dirigen a un punto de tu hogar y muestran signos de estar jugando como lo hacen contigo, pero no hay nadie visible en ese punto, es posible que estén jugando con un ángel. Es importante que sepas que no son fantasmas, porque si así fuera, entonces tu mascota tendría otra reacción. Otra forma de darnos cuenta es con el comportamiento de los bebés o de los niños pequeños. A veces juegan con ángeles, a veces les hablan, a veces los calman e incluso los llegan a cuidar y a salvar de peligros cuando no estamos cerca de ellos. Número 5. La paz. Dicen que cuando hay 2 o más personas reunidas y todas se callan al mismo tiempo de manera inexplicable, es porque acaba de pasar un ángel. Si en tu hogar, por un extraño motivo, reina un estado de paz, de modo tal que cuando tus invitados llegan a tu casa, sienten una liberación de sus cargas tan solo con estar ahí, es muy probable que haya seres de luz dentro, que estén presentes, ayudando a diario para mantener la armonía y el amor.
Recuerda, para contactar a los ángeles es necesario estar en sintonía, y para estar en sintonía debemos alcanzar cierto nivel espiritual que nos permita vibrar, sentir y fluir como los ángeles. Todo esto se logra con humildad, amor, serenidad, oración, bondad y sacrificio. Yo soy el documentalista y esto fue 5 señales de que hay ángeles en tu hogar.